¿Qué tal, chicas? Son preguntas para Demet y para Jan. Después había hacer uno aparte por ahí para su relación. Así que bueno, vamos a empezar. Vamos a tirar con las menores, a ver si por ahí nos dan un tiempo. Porque en realidad, a ver, yo ya les comenté que el tiempo en el tarot es relativo. No se puede precisar con seguridad. En realidad es lo que da un panorama, da por ahí caminos a seguir y después vuelvo a insistir con el libre albedrío de muchas cosas, o sea, de las decisiones que tiene cada uno que toma en su vida, los caminos que toma en su vida, todos lo tenemos. Obviamente eso influye también. Yo entiendo que hay gente que quiere saber cuándo y cuándo y cuándo y se van a quedar juntos para siempre. Y para siempre realmente es mucho tiempo. Ni siquiera nadie vive para siempre esta vida, ¿no? O sea, nos morimos y volvemos a nacer en otra. Así que para siempre es mucho tiempo. Dicho esto, quiero que entiendan que las decisiones de las personas influyen en lo que se va a hacer a un futuro. Hay cosas que no, pero hay muchas cosas, la mayoría sí. Entonces el tiempo es muy relativo. Pero bueno, vamos a empezar con la primera pregunta. ¿Qué es? Si el contrato de Jan se termina esta semana. O sea, con Jan y Dileta, ¿no? Se termina esta semana. Muchas veces también entiendo que por ahí yo tiro varias veces para preguntar la misma pregunta. Y entiendo que ustedes no entiendan que muchas veces me muestran la historia completa o parte de la historia, lo que me tienen que mostrar, porque lo que no me tienen que mostrar no va a ser así. Y se puedan enredar. Pero bueno, vamos a tratar de ser lo más clara. Voy a tratar de ser lo más clara posible en ese aspecto. Entonces, empezamos. Si el contrato de Jan y Dileta termina esta semana. A ver, vamos a ver qué nos dicen. Bueno, las cartas realmente son buenas. Yo estoy preguntando por esta semana, podría ser esta semana, se podría extender un poquito más, porque vuelvo a repetir, los tiempos no son exactos, pero acá me estamos, si yo quisiera interpretar, me mostraría la justicia acá, una persona con un contrato, alguien que se está aferrando al dinero. Pero en sí está el carro. Hay una persona que está mirando hacia el horizonte, como con el mundo en las manos, y la rueda de la fortuna con un 6 de bastos nos estaría diciendo que hay una resolución favorable, ¿no? Entonces yo tendría que interpretar que si muy probablemente sea esta semana, y si no es esta semana, será la otra. Porque, vuelvo a repetir, no son exactos. Pero las cartas realmente son bastante buenas. Vamos a tachar esta pregunta. Así que sigamos. Vamos a mezclarlas de vuelta. A veces me preguntan también por qué mezclo tanto. ¿Por qué? Porque yo necesito sentir hasta que las cartas me digan que ya está bien. Entonces por eso mezclo las cartas tanto. Es por ese motivo, no por otro. No es que las quiero marear o quiero hacer tiempo, no me interesa en lo más mínimo.
por ese motivo y nada más que por eso. Como para ir despejando dudas. Mientras que mezclo, el libre albedrío es lo que nos dio Dios a todos. Nadie puede interferir con él. Está penado por las leyes universales. Y el que interfiere con una brujería, con lo que sea, bueno, eso está penado. Pero eso es lo que nos dio Dios a todos para poder elegir y para poder hacer nuestro camino. Así nos equivoquemos o no. Cada uno tomará, puede ser un camino más corto, más largo, pero es el que nosotros elegimos. Y así es como tiene que ser. Bueno, la otra pregunta es si Demet se va a separar de Oguzhan para ahora, para diciembre. Vamos a ver. Bueno, vamos a ver. Hay conflictos. A ver. Lo que yo estoy viendo acá, que sí hay conflictos que vienen desde antes, hay plata de por medio, pero si bien el Papa me estaría diciendo que sí, tal vez esto se comunique por el juicio, eso se sepa por esta carta. Y tal vez se tenga que pagar algo también. Acá estamos hablando, acá hay plata, acá hay plata, acá hay plata, o sea. Pero bueno, me queda la estrella, que es una muy buena carta y que habla precisamente de buena suerte. Yo creería, si es más, si saco más cartas yo creería que sí, porque me sale el 10 de espada y la muerte. Creo que están ahí, están a punto. Bueno. No sé, hay alguien que me preguntó por la Chilemi que... No, yo nunca hablé que la Chilemi se iba a divorciar, porque la Chilemi no está casada, es verdad. Así que se habló de otras cosas, porque la Chilemi no que sí tiene una hija con una persona, con este Rosso, creo. Que puede ser que tenga problemas con la custodia, con algo de eso. Pero bueno. Bueno, ahora, ¿cómo se llevan Greta y Jan? A ver. Al revés. A ver. Esta vez si me tengo por los anteojos, tiene muchos dibujitos. Yo diría que hay una calma ahí media tensa. Porque tengo el 4 de espadas, está bien. Hay un intento de llevarse bien y de no meterse por ahí el uno con el otro, sí, puede haber. Pero también tengo al diablo junto con el príncipe de espadas. No es una buena combinación. O sea, creo que no se llevan bien, realmente, pero por ahí ella trata de no meterse con él. Le digo ella porque está la estrella acá, ¿no? Trata de separar las aguas dentro de lo posible. No creo que se lleven bien. Estoy mirando un par de cartas más. No creo. De hecho, acá me queda la torre. Creo que también ella por ahí tenga
digo por estas cartas, ¿no? Referencias de otra mujer no buenas de él. Entonces creo que tratan de separar las aguas, pero no, yo no veo que se lleven bien. Bueno, vamos a agarrar estas. Ahora la pregunta es si los chismes o las malas cosas que se están diciendo por redes son para dañar a Demet y a Jan en su imagen. Bueno, se ve la muerte, se cayó. Bueno, yo creo que más claro hay que echarle agua a esto, ¿no? Sí, evidentemente sí, acá hay palabras duras, muy duras, para con él también, para lo que sea en su parte de trabajo. Son cosas que vienen, no son cosas que se gestaron ahora, son cosas que se gestaron en un pasado, vienen desde antes. Acá está el diablo, me está diciendo que sí, pero son cosas ya, digamos, que están desde siempre, lamentablemente. Y sí, quieren dañar la imagen, y no solamente quieren dañar la imagen, sino que es como que les gustaría por ahí que ellos dos se enemisten. Me refiero a Jan y a Demet, ¿no? Por las cartas que estoy viendo ahora. Pero sí, es un constante estar en guardia de ellos. Es como que tienen que estar constantemente en guardia como para defenderse de las cosas. Es un sí, realmente es un sí. Bueno, ahora vamos con otro mazo. La pregunta es si Disney prohibió expresamente hablar del turco a todo su equipo. Bueno, vamos a ver. Bueno, vamos a ver. Bueno, vamos a ver qué sale. Yo diría que sí. Ay, que digo que hay afuera. Yo diría que sí. Que esto está, sobre todo hay muchos cuatros acá, ¿no? Es una calma. Pero también acá hay un 4, acá hay otro, acá está el contrato. Acá el Papa me está diciendo que sí, que están muy probablemente por contrato. Pero lo que yo veo que acá hay cositas que por ahí se pueden llegar a escapar, como traiciones, chismes.
cosas por atrás, ese tipo de cosas pueden llegar a suceder. Por ahí no de forma, sobre todo con esto, ¿no? No de forma directa, pero sí dando a entender cosas por ahí en las redes sociales. Esto sí. Bueno, ahora vamos a ver si a Demet le ofrecieron la serie de Fox Adin Farag. Mi nombre es Farag, creo. Le ofrecieron trabajar en la serie. A ver qué dicen. Yo creo que sí. Ahora que la acepte, puede ser, pero no ya. No ya. Yo estoy en dudas por ahí que la acepte. O sea, acá está el colgado, acá hay un contrato, pero yo esto honestamente lo vería con las mayores. Vamos a ver. Ay. Vamos a preguntar si... Yo creo que sí se lo ofrecieron. Vamos a hacer las preguntas por separado. Entonces, a Demet, la Fox, le ofreció hacer Adin Farag. Mi nombre es Farag. Sí, yo creo que sí, que se lo han ofrecido, porque acá está como un llamado. También es un proyecto que viene que no es de ahora, o sea, evidentemente, pero no sabía si ella lo va a aceptar. Ahora vamos a preguntar igual. Estaría en duda, porque si eso fuera así, podría marcar por ahí para el verano de allá. A ver, va a aceptar trabajar en mi nombre. A ver si ella va a aceptar. Van a ver. Acá está el llamado otra vez. Esto es la duda. No creo, o sea, no lo veo por ahora, honestamente, que lo vaya a aceptar. Está el colgado, el mundo y la torre. No, la verdad es que por ahora no lo veo. Bueno, tiré un montón de cartas, debería por ahí tirar menos para verlo, pero yo no veo que ella acepte. No por ahora, ¿eh? Parecería en realidad como que no, o sea, como... A ver, 1, 2, 3, 4, otra vez esta es la decisión.
La verdad es que por ahora no lo veo. 7, o sea, es un por ahora. No. Bueno. A ver, si la otra pregunta es si la periodista que dijo que a ella le ofrecieron trabajar en Nadim Farag, lo hace a propósito para despistar otras cosas. A ver. En realidad ya lo da como un hecho que ya aceptó, creo yo. Pero bueno, vamos a preguntar. Bueno. Sí, esto está junto con un hombre, me parece a mí, ¿eh? Sí. No solamente está ella, sino también hay hombre. Acá, cosas falsas. Sí. Lo hace no sé para qué lo hace, la verdad, es para despistar. Bueno, esta pregunta, ¿Disney anunciará que Demet está en otro proyecto y no en esa serie, no? No sé, porque esta serie es de otro lado. Entonces vamos a agarrar estas, vamos a mezclarlas un poquito más. Perdón, es el lavarropas, no estoy en un aeropuerto. Bien, a ver. Yo lo que veo por ahora es como complicaciones, como para anunciarlo, por ahora. Igualmente las espadas son rápidas, son elementos aire, son rápidas. Hay contratiempos todavía. Pero después tengo el carro y la reina de oros y el rey de oros. La estrella, o sea, me quedaría después la estrella, un 3 de copas y el papa. O sea, esto es como un sí, como que puede ser que ella trabaje con alguien que ya conoce. Acá puede ser el contrato, puede ser una serie. Bueno, sí, yo diría que sí, que lo va a anunciar. ¿Hay contratiempos todavía? Sí. A ver, estoy mirando un poquito más. Pero sí. Vuelvo a repetir, las espadas me pueden estar hablando de un problema que se esté por solucionar
porque las espadas son rápidas. Me está hablando de conflictos, pero por ahí también conflictos que se terminan, porque hay un 10 de espada. Ahí puede ser una terminación, puede ser cartas rápidas. Y hay cartas de concreción también. Así que si quieren lo preguntamos con esto. Son cartas muy buenas, honestamente. Yo honestamente creería que sí. Ya, y me está marcando ya algo medio legal también, como que hay un anuncio. Bueno, la otra pregunta es, Jan está invitado a Bakú, porque parece que Demet tiene que ir a Bakú a hacer un evento, al mismo tiempo que Demet. Bueno, si va a estar en esa gala, o me perdí. No, en Bakú me parece que no. A ver, vamos a ver si Jan va a ir a Bakú. Vamos a agarrar esta. Esta ya es agarrar. Bueno, Jan está invitado a Bakú. Va a ir. Yo creo que está invitado. Ahora, el tema de ir se me complica un poquito con el tema de el carro y ¿cómo es que se llama? Bueno, ella sí va a estar. Parece ser que sí. El carro con el colgado. Pero bueno, vamos a tirarlas con estas. A ver. A ver, ya me estoy invitado a ver. Bueno, acá está el carro otra vez. Hay como una complicación para ir. Yo no. Parecería que sí. Pero. No lo voy a descartar del todo. Más allá de que. No quiero hacer una tirada gigante. No lo voy a descartar del todo. Voy a hacer otra tirada, pero con las mayores. Creo que hay ciertas complicaciones. O sea, la carta de desplazamiento está. En una me sale con el colgado y en otra me sale con ciertas complicaciones. Vamos a ver qué dicen. 1, 2, 3. Bueno, colgado otra vez. Está el carro. Yo esperaría que vaya, honestamente. Yo veo ciertas complicaciones, pero es como que están los dos acá. Tal vez vayan y se vean, ojo.
Tal vez por ahí no se vean separados, porque la justicia por ahí está hablando de que no, por ahí se hagan, si tienen que recibir un premio, sí, se hagan una foto por el premio, pero después no se vean por ahí juntos y acaramelados. Es fría la justicia. Tal vez esté hablando también de un contrato existente que no los deje, pero yo honestamente veo algún tipo de complicación para que vaya, sí, se puede resolver también. Esto no es que no se puede resolver. Bueno, la otra es si Jan va a estar en la gala de Estambul, aunque no se lo vea, del 4 de diciembre, ¿no? A ver, un poquito más. A priori me estarían diciendo que tal vez o sea, me sale la torre, como que tal vez no se dé a conocer o esté complicada la cosa, pero yo creo que va a hacer lo posible por estar. Y si está la luna acá, si está la luna, probablemente esté de incógnito. Porque encima justo me sale una de las cartas que yo lo represento a él, es o la fuerza o el emperador. Y me sale justo al lado, ¿no? Y con muchas ganas de ir. O sea, se pondría muy mal si no fuera. Puede que haya impedimentos de trabajo y ese tipo de cosas, sí. Se pondría de los cables si no fuera. Creo que hay cuestiones de trabajo, lo están marcando mucho. Mucho, mucho, mucho. Pero otra vez me sale la luna otra vez con el diablo, sí. La luna y el diablo no es una linda combinación, pero acá me sale la torre. No, es una combinación bastante brava. Puede que esté, sí, puede que esté. Pero lo que sí veo es complicaciones de trabajo. Tal vez puede estar hablando de dos cosas acá y lo voy a dejar clarito. Puede ser que se ponga mal por no estar, o puede ser que esté de incógnito también. Es probable. El tema es que si está de incógnito, hay que ver si no lo fotografían o algo de eso. Bueno, habría que verlo. Pero veo muchas cartas de trabajo. O sea, que estaría complicado. Pero bueno, no es... O sea, ya me lo repitieron las mismas cartas con las mayores. Me estaría hablando de ya un enojo gigante el no poder ir por ahí. Pero tal vez esté de incógnito, ¿eh? Es probable. Bueno, la otra es la relación entre ellos dos. ¿Cómo está? Yo igualmente voy a hacer una tirada aparte de amor, pero esta la vamos a responder rapidito.
yo creo que están tratando de mantener las cosas calmas por ahora, porque evidentemente hay problemas, no solamente en la prensa, sino por ahí judiciales, que no dejan que esto salga a la luz. Pero, a ver, esto, yo creo que ellos se ven, se comunican, todo. Quiero ver un poco más. Esto habla de comunicación y también de verse. Creo que lo que nos están diciendo es que hay como un manto de tranquilidad, como para que ya el río, que está bastante revuelto, no siga trayendo porquerías, ¿no? O sea, ni la prensa, ni... Pero acá, bueno, acá tengo el 4 de bastos, los enamorados, y ella. Está acá y el carro. Acá me está mostrando algo. Y si yo quisiera empezar a hablar de almas gemelas y todo ese tipo de cosas, también lo estaría mostrando. Pero a mí mucho no me gusta hablar de ese tema, porque se presta a confusión. Se piensa que las almas gemelas a veces tienen que estar juntas y no es así. Muchas veces son relaciones de aprendizaje. También me gustan estas dos cartas que salieron juntas, ¿no? Que es la justicia y el papa. Digamos que está bueno. Pero creo que hay por ahora hay una calma. Puede ser por temas de trabajo, de temas legales, pero que ellos se comunican y se ven sin lugar a dudas. Y aparte de todo, nos salió las cartas enamorados, el papa, la justicia. Bueno, la otra pregunta es que Gulden, porque esta me la hicieron la vez pasada y yo me la responde la mamá, ¿cómo es, de Jan, cómo está su relación con Demet? La verdad es que tal vez esté un poco parada esa relación. No sé si es que hay comunicación, no me mostrarían comunicación, pero vamos a mirarlo acá. Y es más, es como que lo que me da a entender a mí es como que él estuviera en el medio en este momento para que no hubiera comunicación. Vaya a saber por qué, ¿no? Algún motivo debe tener. Bueno, otra vez me salió un nombre acá. Creo que por ahora no hay comunicación, pero ojo, que acá no es que no la quiera, que no haya por ahí un lazo hasta familiar, diría yo. Todo lo contrario. Miren. El tema es que por ahora, bueno, por ahí están un poco distanciadas por motivos. Tal vez haya motivos acá
o judiciales o cosas que por ahora no pueden salir a la luz. Yo creo que él le debe decir a la madre, bueno, salió 2 veces esto, ¿no? Pero no es que no se quieran ni se tengan respeto, yo creo que hasta de la familia se deben considerar. Pero bueno, las cosas están así, hoy por hoy, y hay un motivo. Bueno. Bueno, quieren cortar todo tipo de habladurías. Ella está digamos, con ciertos problemas, calculo que debe ser por ahí con el tema de su matrimonio que está por finalizar. Sí. Bueno, acá hay secretos, hay abogados, hay de todo un poquito. Pero yo diría que en el amor mal no están hoy por hoy. Esto es protección, algo bello. Pero bueno, siempre me hablan lo que me quieren hablar. La otra pregunta es si Demet está reacia a trabajar con él. Con Jan, ¿no? Para nada, yo no diría, yo diría que para nada, al contrario, no. Y vamos a ver si él está reacio a trabajar con ella. Para nada tampoco. De hecho me queda el 2 de copas acá. No están reacios ninguno de los dos. Bueno, la otra pregunta es si él tiene intención de cambiar de vida y tener con ella yo la verdad es que sacaría una de las de energía. Se me cayeron estas. Sí, obviamente, pero le está costando. Tiene sus cosas, todavía sus incertidumbres. Vamos a sacar una más para que ya que se cayeron tantas que definan. Una más. Sí. A ver, explico. Esto es un proceso, ¿no? Sí. Tiene que cambiar de cosas, las cosas que no le hacen bien, las cosas que lo hacen infeliz, todo lo que él tiene en su psique, las cosas que arrastra de la infancia.
que tiene en su inconsciente, que no lo dejan ser feliz. O sea, acá hay un cangrejo que está por salir y morder, ¿no? Que es el inconsciente, las cosas que uno vivió, las cosas a las que uno le tiene miedo. Bueno, todo eso es lo que tiene que superar. El Papa me estaría diciendo que sí, que lo va a superar y quiere hacer las cosas. Sobre todo es que quiere hacer las cosas de forma correcta. Eso es lo que significa, es uno de los significados del Papa. Así que yo estaría diciendo que sí. Y la última pregunta es que me habían hecho también, es si en algún momento ellos dos van a volver a trabajar juntos. La rueda. Sí. Y acá me queda la estrella, totalmente. Hasta casi, parecía hasta casi por destino, ¿no? Sí, van a volver a trabajar juntos. Bueno, estas son todas las preguntas, después voy a hacer una tirada de amor. Espero haber sido clara, lo más clara posible. Un besito.